Hola, soy María José Sala, colegiada con FENACO España. Estamos en el cuarto Congreso Benedict Luz. Es un congreso que organizamos para poder celebrar el Día Mundial de la Naturopatía, celebrándolo el día del nacimiento de Benedict Luz, que fue el que le dio forma a la naturopatía actual. Como él bien decía, la naturopatía es una ciencia nueva en orbes viejas, por lo que he querido hacer en mi ponencia, en su congreso, una ponencia un poco científica, para, para ver que la naturopatía tiene una base científica y que conocemos de qué manera actuamos y en qué procesos actuamos. La ponencia va a tratar sobre la importancia de conocer las funciones de las quinasas en naturopatía. Como he dicho, este título y el tema elegido es para eso, para darle un poquito de valor científico, que se conozca el valor científico de la naturopatía. Vamos a hablar un poquito de las quinasas. Las quinasas son enzimas que modifican otras moléculas, sobre todo proteínas. ¿Y cómo las modifican? Añadiendo un grupo fosfato, es decir, las quinasas catalizan reacciones de fosforilación. La primera vez que se descubrió una quinasa fue en 1954, cuando Jane Kennedy observó una enzima hepática que catalizaba la fosforilización de la caseína. Y se dio cuenta de que existía una proteína que le daba un grupo fosfato a la caseína. La fosforilación, proceso que hacen las quinasas, suele resultar en cambios funcionales en el sustrato, en este caso sería la caseína, o en moléculas diana. Estas moléculas diana lo que hacen es, cuando se fosforilan, dar una señal y activar otra reacción en cascada para activar un proceso metabólico. Aunque en muchos casos la fosforilación también puede utilizarse como inhibición funcional. Este efecto de activación o inhibición por la fosforilación es uno de los principales mecanismos de transducción de señales y regulación a nivel celular. De ahí la importancia de las quinasas y de conocerlas, de conocer cómo funcionan. Las quinasas median en la translocación de fosfato en forma de grupo fosforilo. ¿Veis? El grupo fosforilo tiene una carga de dos iones negativos. Y este grupo fosforilo viene desde una molécula de alta energía. Frecuentemente puede ser el adenosintrifosfato. Y este lo lleva hasta un sustrato orgánico específico de cada tipo de quinasa. El enlace fosfanhídrido que une al grupo fosforilo al resto de las moléculas es un enlace con un alto contenido energético. Las enzimas quinasas ayudan a estabilizar la reacción con diversos mecanismos. Por ejemplo, las quinasas lo que hacen es orientar los grupos fosforilo hacia sus sitios activos. Así, aquí en los grupos activos de las quinasas suelen haber aminoácidos cargados positivamente. Como el grupo fosforilo está cargado negativamente, lo que hace es estabilizar la transición de los grupos fosfato y por interacciones electrostáticas. Por lo tanto, ese grupo fosforilo se queda allí y puede pasar a un sustrato más adelante, otro sustrato más adelante. Es interesante saber que hay quinasas que necesitan cofactores metálicos para coordinar la transferencia de los grupos fosfato. Normalmente suelen ser manganesio o magnesio, los dos con carga positiva. Por lo tanto, estos cofactores con carga positiva van a hacer que se estabilice también el grupo fosforilo que es de carga negativa. Entonces, como vemos, las quinasas suelen tener como sustrato el nucleótido, como el ATP. También puede ser la guanosina trifosfato, también el GTP.
¿Vale? Entonces, esto sería la reacción, sería la quinasa, un sustrato que le pasaría el grupo fosforilo, por lo tanto se quedaría en adenosín difosfato y el sustrato ya fosforilado. Las proteínas quinasas también son capaces de romper el enlace de alta energía entre un fosfato y una base fosforilada y ceder el fosfato a otra molécula. Es decir, puede hacerlo directamente desde el grupo, desde el adenosín trifosfato o de una base fosforilada, es decir, un sustrato que ya está fosforilado. Con ello marcan la molécula diana y normalmente es una proteína que activa o silencia la actividad de esta proteína dentro del metabolismo. Ya nos vamos haciendo una idea de la importancia de las quinasas en el metabolismo, ¿verdad? Las quinasas pertenecen a un grupo más amplio de enzimas conocidas como fosfotransferasas. Dentro de las fosfotransferasas también están las fosforilasas, que son otras enzimas que catalizan reacciones de fosforilación. La diferencia entre las fosforilasas y las quinasas es que las quinasas transfieren los grupos fosfato desde moléculas orgánicas de alta energía, como el ATP o el GTP, mientras que las fosforilasas lo transfieren desde grupos fosfato inorgánicos. Esa es la diferencia. Es decir, actuarían en otras vías las fosforilasas. ¿Qué pueden hacer las quinasas? Pueden aumentar o disminuir la actividad de la proteína a la cual van a fosforilar. Pueden estabilizar su estructura y, por lo tanto, inactivarla o equilibrar el proceso en el que se encuentra esta proteína. Puede marcar la proteína para que ésta sea destruida. También en procesos de apoptosis funcionan muy bien las quinasas. Pueden marcar la proteína para su transporte a un determinado compartimento celular. Se ven que en mitocondrias del exterior celular al interior celular también puede permitir interrumpir la interacción de la proteína con otras moléculas, desactivando su centro activo. Las proteínas quinasas relacionadas con la proteína G, que es lo que os estaba diciendo, son las encargadas de transmitir las señales del exterior celular mediante una cascada de respuestas. Y en esa cascada de respuestas pueden hacer que penetre alguna proteína en el interior celular o, al contrario, que salga alguna proteína del interior celular al exterior, hacer un poquito de intercambio energético también, ¿vale? Entonces, las quinasas que se relacionan con la proteína C tienen una función muy importante porque es de comunicación entre el interior y el exterior celular. La adenilato quinasa, la encargada de reponer el fosfato al ATP en las mitocondrias. Es decir, como hemos visto en la diapositiva anterior, hemos visto cómo del ATP se pasaba a sustrato y nos quedábamos con el ADP, el adenosín difosfato. Pero en las mitocondrias tenemos la adenilato quinasa, que lo que hace es la acción contraria, es decir, de ADP la fosforila el ADP convirtiéndolo en adenosín trisfosfato en la molécula de alta energía. Aparte de su implicación en la formación del ATP, otra de sus funciones es la de controlar el metabolismo celular. Muchas proteínas, no solo enzimas que intervienen en el metabolismo, requieren fosforilarse o desfosforilarse para ser funcionales. Las células suelen contener una reserva de proteínas en su estado no funcional, de tal manera que cuando son necesarias basta con cambiarle su estado de fosforilación mediante la acción de las quinasas y las fosfatasas. Por lo tanto, es la manera que tenemos de activar y desactivar enzimas para que se active un proceso o se desactive un proceso metabólico. Vale. ¿Qué funciones? ¿Qué funciones tienen las quinasas? Como hemos visto, la fosforilación cataliza la transferencia de un grupo fosfato de una molécula donante a un residuo de aminoácido específico, entonces la serina, treonina o tirosina.
en una proteína objetivo. También interviene en la transducción de señal. La fosforilación puede actuar como un interruptor activando una proteína on o apagado o alterando su actividad. Esto es esencial para muchos procesos celulares, incluidos el crecimiento celular y su división, el metabolismo celular, la replicación del ADN, la respuesta al estrés. Entonces, veis que está en muchos procesos. Podemos en necrosis, en apoptosis, en un desequilibrio en el crecimiento celular es muy importante, igual que en la replicación del ADN, una replicación rápida que puede dar lugar a un cáncer. Ahí estarían en la transducción de señal señalando las enzimas, las proteínas que deben de ser señaladas. Como decíamos, se pueden señalar para que sean eliminadas, para que mueran o para que se eliminen. Entonces ahí sería uno de los procesos en los que serían muy interesante la función de las quinasas. Las quinasas tienen una especificidad, son altamente específicas. Se dirigen a proteínas particulares e incluso a residuos de aminoácidos específicos dentro de esas proteínas. Son muy, muy específicas. Regulan, y otra de las funciones, la de regulación. Las quinasas a menudo están reguladas por otras proteínas. Son moléculas de señalización o factores ambientales. Una quinasa es como un interruptor molecular que voltea la actividad de una proteína encendida o la desactiva agregando un grupo fosfato. ¿Vale? Sería un interruptor, sería una buena definición. Este interruptor puede afectar a una amplia gama de procesos celulares, lo que hace que las quinasas sean esenciales para la función celular adecuada. Ejemplos de quinasas tenemos la proteína quinasa A, que está involucrada en la regulación del metabolismo de glucógeno y otros procesos celulares. Tenemos la proteína quinasa C, que juega un papel en las vías de señalización celular involucradas en el crecimiento celular, en la diferenciación y en la apoptosis. Esta quinasa C pues está muy estudiada por su relación en la apoptosis y en el crecimiento celular. Después tenemos la tirosina quinasa, que está involucrada en la señalización del factor de crecimiento y la regulación de la proliferación celular. En conclusión, las quinasas son enzimas importantes que controlan muchos procesos celulares al agregar grupos fosfato a las proteínas. Son vitales para mantener la función celular normal, es decir, que actúa a nivel celular. Es muy interesante porque actúa en muchos procesos celulares, tanto en el exterior de la célula como en el interior de la célula. Ya conocemos dónde podemos encontrar las quinasas, qué funciones realizan y cómo se pueden señalizar, cómo se pueden activar, cómo se pueden desactivar. Por lo tanto, en naturopatía tenemos a nuestro alcance el poder controlar mediante fosforilación o desfosforilación estas quinasas o los procesos en los que intervienen las quinasas. Como hay muchos ejemplos de vías metabólicas en las que podemos actuar y cómo podemos actuar. Por ejemplo, tenemos el jalato de pigalocatequina del té verde, del que existen muchísimos estudios. El té verde tiene miles de estudios, pero sobre todo el galato de pigalocatequina tiene muchísimos. Este componente se descubrió que se une estrechamente a la al activador de transducción de señales de transcripción 1 en células de cáncer de mama. Por lo tanto, al unirse a este activador de transducción de señales, lo que hacemos es controlar esa transcripción y, por lo tanto, disminuir la proliferación celular en un cáncer de mama de MB231. El galato de pigalocatequina se une competitivamente al sitio de unión del ATP en otro activador
y al unirse inhibe la fosforilación de la tirosina. El estudio fue realizado por el grupo de Dong, que demostró que la unión de la galatoepigalocatequina a los dominios www y ppLasa de la peptidil prolil cis trans isomerasa, la PIN1, ayudaba a inhibir la fosforilación de la tirosina. Se confirmó la unión directa de la epigalocatequina con el PIN1 y la unión inhibió la actividad de la pepelasa del PIN1. Esta inhibición podría tener importantes consecuencias biológicas porque se requiere el PIN1 para la activación completa de la P1, la NF-κB, la beta-catequina y otras vías de señalización. Por lo tanto, tendríamos controlada todas estas vías de señalización. Después, la fórmula herbal tradicional WIMA1 alivia la colitis inducida por TNBS en ratones. La alivia porque inhibe la necroptosis mediante el aumento de la RIPK3 o N-acetilglucosamilación. La WMW mejoró significativamente el peso corporal de los ratones, la tasa de supervivencia y la longitud del colon, es decir, que se regeneró el colon. Esta fórmula puede aliviar la colitis inducida por TNBS en ratones al inhibir la necroptosis mediante el aumento de la RIPK3. Por lo tanto, vemos que puede hacer que se active la RIPK3 y por lo tanto podemos aliviar la colitis. Otra sustancia que se ha estudiado es la actin, lignano de ratana, que protege el corazón de rata contra la lesión por isquemia-reperfusión a través de un mecanismo que implica la reducción de la necroptosis. Como veis, siempre está ahí en la señalización de la muerte celular inducida. Por lo tanto, estamos controlando a las células que son dañinas o que no queremos que proliferen. El efecto del actin sobre la necroptosis en corazones tratados con isquemia-reperfusión o cardiomiocitis tratados con hipoxia, reoxigenación, dieron como resultado que redujo la lesión por isquemia-reperfusión miocárdica, disminución en el infarto de miocardio y la liberación de creatina quinasa, concomitante con una disminución en los niveles de proteínas asociadas a la necroptosis. Por lo tanto, disminuye la muerte celular. En RIPK1, RIPK3, MLKL, todo eso en el estudio de corazones de rata tratados con isquemia-reperfusión. ¿Vale? Aquí vemos cómo la estabilidad antiviral, estabiliza la actividad antiviral. También se vieron resultados con el COVID-19 y estudios también de interacción en los receptores del COVID-19. Tanto el té verde como también los flavonoides del té negro. Por lo tanto, tenemos aquí unos ejemplos de cómo la intervención naturopática, de cómo tenemos a nuestro alcance sustancias, alimentos que pueden ayudarnos a controlar lo que son las quinasas y por lo tanto las vías de necroptosis o incluso de crecimiento, como hemos visto, de crecimiento del colon. En conclusión, hemos visto que las quinasas son enzimas que pueden actuar en diferentes procesos metabólicos. Activar o desactivar las quinasas puede ayudar a controlar los desequilibrios metabólicos. En naturopatía tenemos a nuestro alcance herbología y nutrigenómica con la que podemos controlar a las quinasas y por lo tanto actuar sobre los desequilibrios y regular las funciones corporales. Después de entender las funciones de las quinasas, cómo trabajan y en qué puntos
trabajan, actúan y son muy, muy específicas, como hemos visto, tanto de proteínas como de aminoácidos de las proteínas. Teniendo toda esa información, es más fácil poder utilizar, saber lo que podemos utilizar en cada momento para controlar los desequilibrios metabólicos del organismo. Estos son unos pocos de los estudios que he leído para hacer la ponencia. Hay muchísimas informaciones, investigaciones sobre las quinasas, porque al ser tan específicas, pues podemos hablar de la red K3, de la red K1, pero hay muchísimas asociadas a aminoácidos, aserina, tirosina, hay muchas, por lo tanto, tenemos bibliografía suficiente para tener información de cómo funciona, pero también, como veis, aquí tenemos pues, la investigación sobre el arteína de la bardana, también tenemos la de la fórmula herbal We May One, tenemos investigaciones sobre la muerte celular impulsada por el RIPK3 durante la infección por virus, hay muchísimas de virus. Tenemos el neurotóxico PCB95, al aumentar el represor transcripcional neuronal Rails, regula a la baja la caspasa 8 y aumenta la expresión de RIPK1, RIPK3, MLKL, determinando la muerte neuronal necroptótica. Por lo tanto, vemos que son muy diversas las investigaciones que hay y hay muchísimas. Si os ponéis, es muy interesante porque veis que tenemos quinasas en muchísimas vías metabólicas y con las que podemos trabajar y ayudar muchísimo a nuestros saludantes. Espero que os haya gustado, que os den ganas de investigar sobre las quinasas, muy interesantes, y de poner en práctica las cosas que hemos hablado en esta ponencia. Muchas gracias. Podéis encontrar tanto en la web del colegio, naturopatascolegiados.com, en mi correo, mjsnatur, y en mis redes sociales, que estoy como María José Salafran. Si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo, me podéis encontrar. Así que a seguir con el congreso y a disfrutarlo mucho, que las ponencias son muy interesantes. Y siempre reconocer el gran esfuerzo que han hecho los naturópatas que pusieron los cimientos de la naturopatía actual. Así que hay que celebrar este congreso de Benedicto Lu con mucha ilusión y dando las gracias por todo su trabajo. Muchas gracias.